para abordar un tema tan importante en nuestro país, porque la educación simple y sencillamente es el más importante, el componente más importante que hace de que un país esté bien, esté regular o esté mal. Licenciado, actualmente, ¿cómo estamos nosotros en el ámbito de educación? ¿Cómo está Bolivia? A ver, analicemos lo siguiente. La calidad es como consecuencia, se da como consecuencia de muchos factores que afluyen precisamente a ese cauce que es la calidad. Entonces, eso significa que todos, desde el gobierno, maestros, todos deberíamos pensar de que la calidad tiene que existir para que eso sean componentes que permitan que la educación afluya a una causa que sea precisamente una educación de calidad. A ver, un poquito podemos conversar así de manera rápida porque el tiempo es corto. Ejemplos, porque hay ejemplos tan sencillos como para ver y analizar de que tenemos todas las capacidades para ser un país modelo, por decir así, ¿no? A ver, tenemos recursos naturales, Grecia. Tenemos recursos naturales que de cierta manera permite el ingreso, digamos, al país, una divisa que apoya, ¿no? Digamos, en el mantenimiento de instituciones públicas. Perfecto, muy bien. Tenemos recursos maderables que también permiten, ¿no? Y así podemos citar cosas que de repente ahí están, pero no se las está explotando de la manera eficiente, ¿se da cuenta, no? O sea, todo es un poco improvisado. Ahora vayamos a la otra parte, mira. En países, por ejemplo, donde no existe nada de esto, sin ir lejos, Japón es un país, es una isla prácticamente, que alrededor tiene agua del mar, no, agua del océano quiero decir, y no tiene ni siquiera agua para tomar. O sea, todos ellos lo importan, lo compran, hasta el agua que beben, lo que no está aquí echado a perder, ellos lo importan, lo compran. ¿Te das cuenta? Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de Singapur. Es un país pequeño, no pasa de los 6 millones de habitantes. Igual, es un país que alrededor solo tienen agua, nada más. No tiene recursos naturales, no tiene minería, por decir, no tiene recursos forestales, o sea, nada por el estilo. Entonces, hay en un tiempo en que los gobernantes dicen, lo cuento como una experiencia, digamos, de ellos, para nosotros entender por qué es importante la educación. Resulta que Singapur, en los años 70, 75, 80 más o menos, eran tan pobres, tan corruptos, peor que Bolivia, ¿no? Cuando llega Lee Kuan Yew, él se formó como abogado, era descendiente de familia pudiente, por decir así, pero muy nacionalista, ¿sí? ¿Qué hace? Dice, caramba, el país, ¿cómo lo levantamos? Estamos podridos en corrupción, como acá en Bolivia. ¿Cómo lo levantamos? No hay plata, no tenemos minería, no tenemos nada de eso, por lo menos aquí en Bolivia tenemos eso. Entonces dice, llega a la conclusión de que no hay otra salida, sino es mejorando la educación, el conocimiento de su gente. No hay otro. Entonces ahí es que ellos se reorganizan, porque siempre hay gente así como yo, que pensamos que lo más importante es la educación. Bueno, invita a la gente más entendida que quiere que su país salga adelante, entonces organiza, ¿no?, una comisión para que puedan cada uno ir a diferentes países para ver por qué ellos están tan bien. Manda a una persona, por decir, comisionado a Japón, para que vea por qué Japón es tan bueno en ciertas cosas, ¿no? Y así uno va por decir, a Canadá para ver, otro va a Estados Unidos, y así sucesivamente. Y a tiempo de 6 meses ellos vuelven, la comisión se reúne nuevamente y exponen, dicen, a ver, ¿por qué tal país es bueno? ¿Por qué
en su tecnología, ¿por qué están desarrollados? ¿Qué les ha permitido llegar a eso? Y llegan a la conclusión de que no hay otro, es el conocimiento. No hay otro, no hay otro. Entonces, pero eso depende de muchos factores, por eso decía, ¿no? O sea, depende mucho del gobernante, ¿no? Un gobernante que tiene que ser obviamente capaz. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene que ser un gobernante intrépido, ¿no? Sagaz, frío y calculador, ¿se da cuenta, no? Aparte de eso, por ejemplo, si bien es importante que existan sindicatos, por ejemplo, así como lo tenemos a los profesores, ¿no? Aquí, por ejemplo, el magisterio, la COP y otras instituciones. Pero allá pues van en pro del país, ¿se da cuenta? En el desarrollo no para boicotear, digamos, no para bloquear, ¿se da cuenta? No, definitivamente, aquí por ejemplo, mire, tenemos gobernantes, o sea, no les interesa ni un poquito pues el país, no les importa ni un poquito. Entonces, infelizmente, digamos, el país se ve bloqueado, ¿no? Entonces, al no haber un gobernante decidido a cambiar la educación, o sea, un gobernante que realmente piense que la educación es el único camino para llegar a ese propósito. No hay otro, porque si de haber, ya estuviéramos por ahí por lo menos caminando. Porque ahorita, mira, nosotros en la educación no tenemos, ni siquiera tenemos una estadística que diga, ¿estamos bien o estamos mal? No hay donde decir, mira, pucha, aquí los números dicen que estamos bien. A ver, demostrar, no hay. O sea, no sabemos cómo está nuestra educación. ¿Se da cuenta? Y entonces para que cambie eso, bueno, este año yo vi que por lo menos hay la intención de mejorar, por ejemplo, en el trabajo de los maestros, pero hay resistencia. No es fácil, hay resistencia. Yo mismo lo estoy palpando eso, porque hay muchos profesores que están enfrascados en su sistema antiguo de enseñanza, ¿se da cuenta? Hay profesores increíbles, profesores que no tienen no manejan ni la computadora a estas alturas, ¿se imaginan? O sea, ya es el colmo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar con docentes que así está? Si su propio magisterio, o sea, no exige que mejoren en ese sentido. Ellos son capísimos para hacer pliego, ¿cómo se dice? Ellos son capísimos para formular un pliego petitorio. Dicen, queremos esto, un montón de cosas piden. Pero nunca, por lo menos, dicen, bueno, ahora nuestro pliego de ofrecimientos a cambio. Por lo menos dijeran, bueno, vamos a actualizar a todos nuestros profesores, y así, como lo hacen, como lo piden, también que lo ofrecen, pero no hay. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la educación de nuestro país si ellos están así, metidos, enfrascados en su criterio? Licenciado, en su criterio, usted, por ejemplo, ¿cómo estamos en educación? ¿Pésimo estamos? Mire, para empezar, no hay números, porque Grecia, vos sabés que hay una carrera que se llama estadísticas, que es una ciencia que precisamente estudia el interpretar los números, porque tiene que haber números que digan que estamos bien, estamos regular o estamos mal. Pero ¿qué tal si no hay esos datos? O sea, todos al tanteo, por decir así, bueno, que existe la educación, no importa, pero que exista ya, que dejen molestar. No, pues no es así. Entonces, el primer paso tendría que ser de que conozcamos a nivel estadístico cómo estamos a nivel de, pero con números, demostrar con números, sí, ¿no? Cómo está nuestra educación a nivel nacional. Sobre esa base, ya el gobernante, el Ministerio de Educación, tenía que delinear, ¿no?, objetivos. A ver, ahora aquí viene el problema, este es un problema medular igual. O sea, si vos delegás los objetivos, los propósitos, digamos, de un país, de la educación de un país a un tercero, alguien que no le entiende más o menos, si le entiende, ¿qué le importa si lo cumple bien o mal? Pero no. Entonces, ¿qué pasa? Se delega, digamos, a terceros, a los ministerios. El Ministerio de Educación lo delega, digamos, estas funciones a las departamentales, ¿no? Y las departamentales tienen obviamente la distrital y así sucesivamente, ¿se da cuenta? Pero no hay un control que exija de que el maestro deba rendir, ¿se da cuenta? No hay. Entonces, lo que hace el maestro es lo que puede.
no hay un control minucioso que diga, a ver, vamos a cualificar a este docente. A ver, cuando usted, digamos, cuando un arquitecto, un ingeniero, contrata, digamos, una cantidad de personal o cantidad de albañiles, por ejemplo, para la construcción, ¿qué pasa? En la construcción, pues durante la construcción los albañiles trabajan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquel albañil que demuestra flojera, que no es comprometido en el trabajo, que llega tarde y ¿qué pasa con él? Lo saca, lo saca porque no está rindiendo, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué pasa en el magisterio? Está bien, hasta yo digo, hasta de repente estaría bien darle su sueldo, todo lo que son sus beneficios sociales, perfecto, pero que demuestren eficiencia de trabajo, ¿no? Para llegar de una categoría a otra categoría más superior, no debería pesar tanto, digamos, la presentación de cartones, porque se puede conseguir certificados, diplomados, otros papeles nada más. Pero ¿qué tal si la realidad no demuestra calidad en su desempeño laboral? ¿Se da cuenta? Entonces debería haber un filtro que diga, bueno, usted realmente es muy bueno, no solamente merece, digamos, este bono, le voy a dar un bono de calidad por su desempeño laboral perfecto para que ocupen cargos, digamos, jerárquicos, ¿se da cuenta? Porque así ellos lo entienden, la calidad. Pero aquellos profesores que demuestran, digamos, falta de compromiso, perfecto. O sea, que no suban de categoría. Por último, si no demuestran definitivamente capacidad en la enseñanza, porque entonces, ¿qué pasa? Simplemente pues, se descarta a esa gente y ya está, ¿no? Y no se va a pagar todos los meses forzosamente, porque el maestro hay que pagarle todo. Está bien que se ganen, pero en función a la calidad de enseñanza que ellos brindan, ¿se da cuenta? O sea, sería excelente eso, pero no hay nada de eso. Ahora, si en algún momento el gobierno sale, por decir, para hacer esos arreglos de ese tipo, ya sale ahí el sindicato a la defensa, ¿se da cuenta? Por eso digo, ¿no? Son sindicatos que de repente hay que reorientar, en el último caso hay que quebrarlos. No hay otro, porque son como una piedra, es como tener un montón de piedras en el zapato que no dejan caminar, pues. Exacto. Y eso, bueno, así estamos, por ejemplo, actualmente en la educación. Mire los ejemplos que daban, ¿no? De otros países, con nuestro país, la educación, de verdad, a ver, no sabemos cómo calificarlo porque no hay una estadística. Tal vez por eso también no se preocupan bastante por la educación, ¿no? Porque, bueno, piensan que está bien, me imagino, porque no hay un número, una estadística en qué posición estamos nosotros como país en la educación. Y usted en casa se debería dar cuenta en qué posición estamos como país. ¿Estamos bien, bueno, malo, pésimo, muy bien? ¿Cómo estamos en educación? Pero esto es la realidad que estamos viviendo nosotros en nuestro país con respecto a la educación. Por ejemplo, no hablando, por ejemplo, de educación de unidades educativas o respecto a eso, sino también educación de nosotros mismos, ¿no? Que venimos en casa. Por ejemplo, me recuerdo en el Mundial, no sé si usted se recuerda, licenciado, en el Mundial, por ejemplo, Japón participó, por ejemplo, en el Mundial, y esas personas son bien educadas, ¿no? El estadio lo dejaron limpio, ¿no? Una cosita lo sacaban, o sea, imagínense de dónde viene la educación, ¿no? En esta ocasión, bueno, hablando ya en entorno general. A ver, un poquito hablando de eso es interesante. Miren, la calidad que ellos profesan es desde la niñez. O sea, en Singapur, por ejemplo, mire, es bonito para entenderlo. A mí me encanta leer historias de países que del subdesarrollo, cómo han saltado al desarrollo. No te decía que Singapur es un país, hoy en día es un país próspero, donde muchos millonarios, cualquier cantidad de millonarios viven allá, se da cuenta, la vida es carísima, pero haber saltado a ese nivel de vida, siendo en su momento uno de los más pobres países de Asia, se da cuenta, un país que no tenía prácticamente nada. O sea, ellos entendieron de que no había otra alternativa que mejorar su educación. Y lo hacen así, ¿y sabes cómo ellos lo hacen? Allá el gobernante sabe desde que el niño nace, va viéndole cómo ese niño va progresando en su jardín, en su escuela, en su colegio, está en la universidad, ¿se da cuenta? Entonces, para ellos es muy importante eso de que el recurso humano debe ser calificado, cualificado,
acá en la cabecita, ¿no? En el cerebro, para que haga la diferencia, para que algún día pues ese país será un país próspero, cosa que a los gobernantes no les interesa. Nos prefieren tenernos a nosotros así de estudiantes mediocres, que lo que quieran se fuera a ser un poquito bueno, llegar a ser alguien, pero ahí no pasa. Todos los políticos, así. Bueno, mire, hemos estado hablando, por ejemplo, de la situación actual de educación en Bolivia, cómo estamos en Bolivia generalizado, ¿no? En la educación, y esto es lo que nos refleja también. Usted también puede tener sus criterios de cómo estamos en educación, tal vez concuerda con el licenciado, tal vez no, tal vez estamos peor. Bueno, ahí usted también puede pensar, analizar también, ¿no? Con respecto a esto. Licenciado, yo le agradezco por estar con nosotros a esta hora de la mañana y dándonos a conocer, ¿no?, el criterio justamente de la situación actual que estamos en educación en nuestra Bolivia. Muchísimas gracias.